Vivisecciones, deshidratación, pruebas con granadas, bombas bacteriológicas, lanzallamas y diversas armas químicas. Dios mío, que nos caiga el meteorito. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió buena parte del territorio chino, donde cometió graves crímenes. Cerca de 12.000 hombres, mujeres y niños murieron en los sádicos experimentos de la Unidad 731. Hoy les vamos a contar uno de los horrores históricos más grandes del siglo XX, los experimentos del 731. Historia, misterios, curiosidades. Esto es Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 154, el Escuadrón 731. Una cosa horrorosa, pero antes de empezar con la parte horrible, vamos con la parte buena, que es darle las gracias a nuestros queridos amigos de Patreon. Oye, vale. El Patreon muy importante, al que ustedes pueden suscribirse desde $3 mensuales. De Barato, hecho, se pueden suscribir gratis, porque hay varios contenidos que están libres. Pero no van a poder hablar con nosotros. Si quieren hablar con nosotros en tiempo real, pueden suscribirse desde $3 mensuales y forman parte de nuestro selecto chat de WhatsApp de amigos muy importantes. Aparte de otras cosas importantes, estamos preparando unos episodios de música que van a ser solo para Patreon. Aparte, también van a poder tener acceso a imágenes exclusivas de detrás de escenas de nuestro programa de radio, porque Cosas Muy Importantes se estrena en la radio a partir del 12 de febrero. Y para quienes pues no están en Venezuela y no nos puedan escuchar en vivo en la radio de Kiss FM a nivel nacional, pues van a poder también conectarse a través de YouTube y van a poder ver fragmentos exclusivos solo para Patreon. Eso significa que vamos a tener que arreglarnos para ir a la radio. Sí, no vamos a poder ir a la radio en pijama, eso no va a ocurrir. Pero sí me va a llevar mi sombrero de papel aluminio. Por supuesto, eso nunca puede faltar. Y también vamos a recordarles nuestras redes de @grupo muy importante, nuestra casa productora de podcast y de contenido digital. Si lo sueñas, nosotros te lo hacemos realidad. Tú entras con una idea y puedes salir con un podcast. Así que síganos en @grupo muy importante y por ahí van a ver qué otras cositas hacemos nosotros aparte de este podcast. Cuidamos niños, bañamos perros. Planchamos ropa, cocinamos sopa. Pero bueno, vamos a comenzar. Fíjate, en 1945 se estaba acabando la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y los japoneses comenzaron a hacer como una limpieza de casa para que no encontraran el desastre que ellos estaban haciendo con esta unidad espantosa 731. Uh-huh. Sin embargo, bueno, como todo en la historia, más temprano que tarde, las cosas salen a la luz. Resulta que el Escuadrón 731 fue una unidad de investigación secreta del Ejército Imperial japonés. Nosotros hemos hablado de esto muy por encima en otros episodios cuando hemos nombrado algunos de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y también comentamos que hay un episodio que hizo nuestro amigo Carlos Domínguez en Crónicas de Ares, muy bueno, sobre precisamente este escuadrón. Es que esto deja a Auschwitz en pañales. No sé, está ahí, ¿sabes? Para mí está ahí. Lo que pasa es que esto fue más largo. Sí, fue más largo, pero quizás no tan masivo. Uh-huh. Entonces por ahí tú dices, bueno, ¿qué fue peor? Realmente ambas cosas son terribles. Este caso realmente es menos mainstream. Claro, no tuvo tanta difusión. Claro, y no pasó por los tribunales de guerra. Eso es lo más importante, ¿no? Pero no te adelantes a los detalles. Vamos a contarles el episodio que se está spoileando el final de esta historia, pues. Spoiler alert, es horrible. Pero sí, exacto. Pero digamos que en el Escuadrón 731 ocurrieron unos crímenes de los más atroces del siglo pasado y que por circunstancias históricas no tienen la popularidad de Auschwitz, como bien lo decías tú, y además no fueron reparados como debían. Pero ¿cómo comienza todo esto? Fíjate, hay que situarla en el contexto de lo que era la expansión de Japón imperial. Uh-huh. Esto sucedió durante los años 30 y terminó justamente en 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1931 los japoneses invadieron la región de Manchuria. Nosotros hicimos un episodio.
Exactamente, que más o menos narra un poco lo que fue, cómo se comportaron los japoneses con los chinos, porque es una cosa que es También espantosa. fue terrible, sí. Ellos, los japoneses no consideran a los chinos como seres humanos. No. Ellos vivieron allá sus propios horrores, pero digamos que no fueron tan difundidos de pronto de este lado del mundo, ¿no? Sí, entonces ellos agarraron a esta zona de Manchuria y montaron un estado títere comandado por un antiguo emperador llamado Puyi. Los historiadores calculan que más de 10 millones de chinos fueron movilizados por el ejército imperial japonés para hacer trabajos forzados en unas condiciones infrahumanas. Por no hablar de los distintos episodios de matanzas y violaciones indiscriminadas contra civiles, una vez que estalla la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937 y la Guerra Mundial 2 años después. En este contexto, cerca de 1932, nació un grupo de investigación antiepidémica en esa región. Era un laboratorio que, en teoría, debía prevenir las posibles expansiones de enfermedades, pero realmente era un centro para estudiar las posibilidades de lo que los japoneses querían hacer con la guerra bacteriológica. Uh-huh. O sea, ellos estaban completamente encantados con el tema de la guerra bacteriológica. Claro, y para eso tenían que hacer una serie de experimentos y poder, digamos que, afinar detalles. Al frente de esta unidad se situó a Shiro Ishii, un médico del ejército que promovió entre los altos mandos la idoneidad de esta modalidad de guerra que, por así decirlo, estaba de moda en el mundo científico-militar en todo el mundo. Está de moda. Es que eso estaba de moda es en así, ese momento. oye, ustedes van a seguir haciendo avioncitos. No. No, guerra bacteriológica. El futuro es lanzarles pulgas a la población y que se mueran de peste bubónica. Ay, qué horrible. Hay que ser malo. Bueno, entonces este señor Ishii puso manos a la obra e impulsó la construcción de un primer campo de prisioneros a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Harbin. Obviamente hubo una serie de sabotaje porque nadie quería tener algo así tan horroroso cerca. Uh-huh. Y la unidad decidió trasladarse a otra localidad también cercana a la misma ciudad de Manchú, uh-huh, donde dispuso de unas instalaciones mayores y más modernas. El complejo tenía nada más y nada menos que 6 kilómetros cuadrados. Esto es grande, ¿eh? Sí. 6 kilómetros cuadrados. Tenía unos 150 edificios entre prisiones, laboratorios, fábricas y almacenes, además de salas donde se instalaban enormes calderas para producir pues todo tipo de agentes químicos. Un laboratorio Le gigante. faltaba el gift shop. Una cosa horrorosa. Por cierto, ¿ustedes sabían que Guantánamo tiene una gift shop? Bueno, vamos a hacer un episodio de Guantánamo a propósito de que se ha hablado mucho recientemente sobre la cárcel de Guantánamo, pero eso no nos adelantemos porque se viene y viene cargado, señores. Ahora, estas cifras demuestran que el programa químico y bacteriológico japonés fue el más ambicioso de entre todos los contendientes de la guerra. Como después se vio en el uso del virus a gran escala a partir del año 42, nadie como el Japón imperial fue tan lejos a la hora de aplicar este tipo de armas, las armas químicas. Sí, probablemente se deba a que Japón nunca tuvo grandes recursos naturales. Entonces, probablemente se le hacía más difícil construir lo que eran aviones, barcos, etc. Y se decantaron por este tema de producir armas químicas. Bueno, eso y algún tipo de sadismo particular. ¿Tú dices? Y deshumanización del oponente. Probablemente era un tema práctico, pero bueno. El Escuadrón 731 operó activamente entre 1932 y 1945. Es lo que les estábamos diciendo, de que realmente fue peor en el sentido de que operó más tiempo que Mengele en Auschwitz. Exactamente. Años en los que se realizaron todo tipo de experimentos con seres humanos. Esto incluía hombres, mujeres, embarazadas, ancianos e incluso recién nacidos. Horrible, todo. A las víctimas se les llamaba maruta, que en japonés significa tronco. ¿Qué nivel de deshumanización? Y de hecho, todo el proyecto era así como el proyecto tronco. Uh-huh. Así se le denominaba. El término no era un eufemismo, sino que, según los relatos de los médicos que trabajaron ahí, funcionaba
precisamente para poder deshumanizar por completo a estos prisioneros que ellos tenían para hacer los experimentos. Les decían tronco. Sí, tráete 2 troncos, tráete 3 troncos porque vamos a hacer un experimento. Lo que ocurrió en aquel complejo realmente de escalofríos, ¿no? Haciéndoles creer que se trataba de una vacuna, a los prisioneros se les inyectó todo tipo de enfermedades para investigar sus efectos. Mira, la peste, el cólera, el tifus, la tuberculosis, el COVID, la disentería, ¿no? Esa fue la venganza china que vino después. La viruela. No nos maten, no. Además, se les infestó con pulgas transmisoras de la peste para investigar las posibilidades de una guerra bacteriológica. También se obligó a prisioneros masculinos y femeninos a mantener relaciones para estudiar los efectos de enfermedades de transmisiones sexuales como la sífilis, la gonorrea. Hay una película de esto, no recuerdo cómo se llama, pero es una película horrorosa y recuerdo haber visto algo de esa película. Pero estas atrocidades no se quedaron ahí. Los médicos comandados por el señor Ishii practicaron vivisecciones a los prisioneros sin ponerles anestesia, más o menos lo que hacía nuestro amigo Mengele, con el objetivo de infectarles enfermedades y poder comprobar los efectos en vivo en un cuerpo humano. También realizaron amputaciones de extremidades, así como cirugías para extraer órganos. Otras pruebas aberrantes fueron el uso de armas sobre prisioneros, tales como granadas y lanzallamas. Sí, probaban a ver qué tan lejos quemaba el lanzallamas o qué pasaba si le lanzábamos la granada bien cerquita, o sea, una cosa espantosa. Sí, ¿no? Amarraban a un hombre o una mujer a un poste y le lanzaban una granada y así estudia a ver qué fue lo que le hizo a la granada, a ver si lo mató. Pero bueno, en total se calcula que entre 3.000 y 12.000 personas, la mayoría chinos, pero también habían rusos, coreanos o cualquiera del sudeste asiático que estos tipos agarraron y lo metieron aquí, fueron víctimas de estos crueles experimentos. Fíjense, a medida que la guerra avanzaba y el presupuesto crecía, el escuadrón contó con la ayuda de otras unidades satélites diseminadas por los distintos territorios que controlaba Japón. Grandes ciudades como Changchun, Nankín, Cantón o la misma Pekín contaron con sus propios escuadrones. La unidad 100, situada en Changchun, investigó el uso de enfermedades para usar contra los caballos soviéticos y chinos, mientras que la unidad 1855, instalada en la capital china, colaboró con la 731 en las investigaciones sobre el uso de la peste bubónica. También hubo unidades en Singapur, incluso brigadas especiales e itinerantes cuyo alcance ni siquiera se ha podido investigar lo suficiente. Estos 3 laboratorios sirvieron más adelante para el uso a gran escala de este tipo de armas. Ishii consideró que las armas biológicas ya estaban preparadas para ser aplicadas en la guerra real, y así lo hizo sobre varias ciudades chinas a partir de 1942. Aviones nipones esparcieron los virus y bacterias preparados en los distintos escuadrones. Las cifras de víctimas que los historiadores barajan, Dios mío, son terribles. Son las escalofriantes. Esto es increíble. Mira, estamos hablando que entre 200.000 y 500.000 personas se cree que murieron por estos ataques de armas químicas. Y no se sabe, porque realmente no se pudo investigar en el momento, y cuando se investigó muchos años después ya era difícil. Sí, por saber. supuesto. Aparte, recordemos que termina la Segunda Guerra Mundial y poco más adelante entra Mao y China se retrae y se desaparece del mundo por mucho tiempo. Se cierra. Ahora bien, los métodos eran variados. Se lanzaron bombas de bacilos y pulgas para esparcir la peste, pero también se contaminaron los cultivos y embalses. E incluso se repartió entre los civiles ropa y comida infectada. O sea, imaginen el nivel de sadismo y de crueldad de esto. Y además, lo complicado que es contabilizar las víctimas de algo como esto, ¿no? Claro, imagínate, si estás atacando con pulgas, o sea, ¿cómo puedes cuantificar a cuántas personas? No, y si contaminas los cultivos. Exacto, no lo sabes. No lo sabes. No se sabe el daño que hicieron al final. La pesadilla acabó en 1945 con el fin de la guerra. Con la invasión soviética de Manchuria, entran las tropas soviéticas y los miembros del escuadrón trataron de borrar todo rastro de las actividades que habían en el complejo de Harbin. Ejecutaron a los últimos prisioneros que quedaban, intentaron destruir las instalaciones, lo que no lograron, e incluso soltaron ratas y pulgas infectadas. Se dice que miles de personas murieron en la región por culpa de estos locos cuando soltaron a las ratas y a las pulgas. Exacto, en la última represalia se llevaron un poco de gente todavía.
Dios, La qué historia malos. que sigue al final del escuadrón es la de una triste inmunidad. Fíjense, a diferencia de lo que ocurrió con los criminales de guerra nazi, Estados Unidos prefirió mirar hacia otro lado y ofreció un trato favorable a los comandantes de la unidad, empezando por el propio Ishii, si a cambio les daba información, ¿no? Y colaboraba con detalles de todos los experimentos de la guerra biológica. O sea, el tipo acumuló tanto conocimiento, maligno, pero conocimiento al fin, que Estados Unidos prefirió tenerlo de su lado y dame todo lo que sabes y todo lo que investigaste. Y Bueno, aquí, recordemos la operación Paperclip. Yo he estado leyendo mucho porque ustedes dense cuenta, el que es fanático de la historia, tenemos hay un hueco en la historia de 5 años, entre el 45 y el año 50, del cual no se habla muy poco, que fue lo que sucedió inmediatamente después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Que fue como esa reestructuración. Sí. Se repartieron a los científicos, comienza la carrera espacial. Los estadounidenses se llevaron a 1500. Y entre esos 1500 habían criminales de guerra. Pero bichos malos. Bueno, recordemos a Eggman al final. Tenemos que hacer un episodio de lo que sucedió justo después de la guerra. Sí. Es bastante interesante y que incluya Hitler. ¿Se suicidó o no? Así, con tus conspiraciones. Mira, en un contexto ya de Guerra Fría, los estadounidenses consideraron que todos estos datos podían ser de gran utilidad y temían que cayeran en manos soviéticas. Y así fue como en los juicios de Tokio de 1946, que es el equivalente para Asia-Pacífico de los juicios de Nuremberg, se pasó de puntillas por el asunto, ¿no? del Escuadrón 731. Sí, déjalo, sí. Eso. Así como que nos hicimos los locos y no pasó. Hubo condenas, pero posteriormente se rebajaron sustancialmente. Sí, a estos tipos los soltaron. Ahora, vamos a hablar un poco de el papel de Estados Unidos y Rusia en esto. Fíjate, de acuerdo con historiadores japoneses y norteamericanos, la actividad de la Unidad 731 se mantuvo en secreto en parte debido a que Estados Unidos otorgó inmunidad de enjuiciamiento por crímenes de guerra a los médicos a cambio de que les dieran toda esta información. Lo que estábamos diciendo precisamente, a Washington le preocupaba enormemente que esta información que tenían estos japoneses cayera en manos de los rusos para que la pudieran utilizar los rusos. Preferían usarla ellos. Ahora, Moscú, por el contrario, llevó a juicio a 12 militares japoneses de la Unidad 731 por crímenes de guerra en la ciudad rusa de Khabarovsk. Esto fue en 1949. 6 de estos acusados recibieron sentencias de entre 2 y 25 años de prisión y en un juicio que Estados Unidos calificó como una propaganda comunista. Pero bueno, por lo menos los rusos los llevaron a juicio. Qué ratas. Algunos, por lo menos. Qué ratas son. Según señala el Archivo Nacional de Estados Unidos, se dice que este país ha desclasificado más de 1000 documentos relacionados con la Unidad 731 y que aquí se dan cuenta de estos experimentos de guerra biológica, pero esto es bastante reciente. Sí, señor. Ahora, ¿Japón admite en algún momento esto? Fíjate, además de los testimonios de los mismos miembros de la Unidad 731, se inició una demanda colectiva contra el Estado japonés que arrojó más detalles de otras actividades llevadas a cabo por este programa secreto. Esta demanda fue introducida entre 1997 y 1998 por 180 ciudadanos chinos, entre los que habían sobrevivientes y familiares de las víctimas. Pero escucha esto, 1997 y 1998, eso fue hace nada. Fue muchísimos años después. Es impresionante. Los demandantes argumentaron que la unidad liberó desde aviones con las pulgas infectadas con la peste bubónica, entregó alimentos mezclados con bacterias de cólera. Imaginé las pulgas con unos pequeños paracaídas chiquititos. ¿Puedes reírte, por favor? Me quiero reír porque es que esto no da risa. Pero las pulgas con el paracaídas dan risa. A ver. Los testigos contaron cómo las aeronaves de guerra japonesas rociaron una mezcla de estas pulgas infectadas con granos de trigo que poco a poco después desataron brotes de enfermedades. Ahora, el grupo demandó una disculpa de parte del Estado japonés y 10 millones de yenes, que son algo así como, no sé, $80,000 en aquel momento. Lo más chistoso de los japoneses dijeron, sí, nosotros hicimos todo eso, pero no te vamos a dar ni un céntimo.
Más o menos eso fue lo que hicieron. La Corte rechazó en el 2002, eso también fue hace no demasiados años, todos los pedidos de reparación, pero sí reconoció que habían cometido esos delitos. Sí, esta fue la primera vez que un tribunal japonés admitía que se había realizado todos estos experimentos y se había realizado guerra química. Aquí está lo que dijo el juez que fue citado por el Japan Times, llamado Koji Iwata, dijo: la evidencia muestra que las tropas japonesas, incluidas las de la unidad 731, usaron armas bacteriológicas bajo órdenes del ejército imperial japonés y que muchos residentes murieron. Fin. Eso fue, sí lo admitimos. Hasta ahí. Han sido unos chicos muy malos. Exacto. Los demandantes obviamente apelaron la decisión y la llevaron hasta la Corte Suprema de Japón. En el 2005 el máximo tribunal ratificó el fallo previo, pero tampoco aprobó compensar a las víctimas. Es decir, está bien, lo hicimos mal, pero real para ti no hay. Ya pasó. Al argumentar que la ley internacional no permitía que los ciudadanos extranjeros pudieran pedir reparaciones al gobierno japonés por actos de guerra. O sea, se agarraron de alguna cosa legal, así como que no se puede. Bueno, la existencia de la unidad 731 sin duda supone un capítulo muy oscuro de la historia de Japón y que podemos decir que no se ha cerrado. El país asiático ha sido acusado de fallar al momento de reconocer con amplitud los crímenes de guerra que cometió en el pasado. Pero fíjate, han habido varios intentos de cómo reabrir este tema y tratar de buscar algo de justicia, ¿no? El profesor Katsuo Nishiyama de la Universidad de Shiga, en el oeste de Japón, anunció a mediados de abril del año 2018 que su equipo científico se disponía a analizar una lista de más de 3.000 miembros de la unidad 731. Estamos hablando de que los rusos enjuiciaron a 12. Y es como lo más de justicia que se ha hecho. Sí. Pero esta gente abrió una investigación en el 2018 donde analizan una lista de más de 3.000 personas que participaron. Pero es que Hirohito definitivamente tenía toda la esperanza de ganar la guerra en esto, porque él invirtió una cantidad de recursos increíble. Esto es lo que dijo este señor. Es la primera vez que vemos una lista de nombres de todos los miembros siendo publicada como un documento oficial. Esto lo dio una entrevista al diario Mainichi Shimbun. El listado que fue entregado por los Archivos Nacionales de Japón a Nishiyama, según señaló el investigador, contiene los rangos y las direcciones de los funcionarios de la base militar. O sea, por fin alguien explicó, fueron todas estas personas que están aquí. Exactamente. Y estos eran los cargos que tenían y estas son las direcciones donde ellos operaron. Esta valiosa evidencia sostiene todos los testimonios dados por aquellos que conocían la unidad. Es un gran paso en los esfuerzos para revelar la verdad escondida. Sentenció este señor, el profesor Katsuo Nishiyama, de la Universidad de Shiga, que se dispuso a investigar de nuevo este caso en el año 2018, hace poco, realmente. Claro, es lo que estamos hablando, hay un cambio de paradigma. El viejo Japón tenía sus formas y el nuevo Japón no puede seguir ocultando esto que hicieron. Es una cosa terrible. Ahora, vamos a hablar de quién era la mente macabra detrás de esto, conocido como el Mengele japonés. Shiro Ishii. Él fue el cerebro de toda esta operación. Nació en el antiguo pueblo de Shibayama, en el distrito de Sanbu, en la prefectura de Chiba. Estudió medicina en la Universidad Imperial de Kioto. Y a pesar de que era considerado egoísta, exigente y a veces perturbado, sobresalió en sus estudios y en 1922 fue asignado al hospital del Primer Ejército y Escuela Médica Militar de Tokio. El trabajo que hizo allí impresionó a tal grado a sus superiores que 2 años más tarde obtuvo una beca para un posgrado en la Universidad Imperial de Kioto. En 1928, Ishii efectuó un viaje de 2 años a Occidente. Durante sus viajes hizo extensivas investigaciones sobre los efectos de la guerra biológica y la guerra química desarrollados desde la Primera Guerra Mundial. Fue una misión sumamente exitosa y le ayudó a ganarse el mecenazgo de Sadao Araki, el que era ministro de guerra de Japón en aquel entonces. En 1932 empezó sus experimentos preliminares sobre la guerra biológica como un proyecto secreto para el ejército imperial japonés en la fortaleza de Soukma. En 1936 se formó el Escuadrón 731. Aquí Ishii ordenó construir un enorme complejo, más de 150 edificios en, como decíamos, 6 kilómetros cuadrados, a las afueras de la ciudad de Harbin, China.
La investigación era secreta y la historia del encubrimiento era que el Escuadrón 731 controlaba una estación de tratamiento de agua potable. ¿Qué es lo que hay ahí? Agua. Ahí tratamos agua. El 9 de febrero de 1939, Ishii dio una conferencia sobre la guerra biológica en el Gran Salón de Conferencias del Ministerio de Guerra de Tokio. Uno de los asistentes fue el príncipe Yasuhito, el hermano de Hirohito. Recordemos que Hirohito fue el emperador 124 de Japón. 124. Sí, él fue el responsable de meter a Japón en la guerra. Y bueno, y este señor, el hermano de Hirohito, fue testigo de vivisecciones efectuadas por Ishii. Por cierto, los mayores críticos de cómo se manejó todo el tema del Japón de la posguerra dicen que Hirohito ha debido ser condenado como criminal de guerra. Sí. Sí. A partir de 1940, Ishii fue nombrado jefe de la sección de guerra biológica del ejército de Kwantung, manteniendo el puesto simultáneamente con el departamento bacteriológico de la Academia Médica del Ejército. En 1945, durante los últimos días de la Guerra del Pacífico y ante la inminente derrota, las tropas japonesas demolieron con explosivos los cuarteles del Escuadrón 731 para destruir todas las evidencias de las investigaciones llevadas a cabo. Como parte del encubrimiento, Ishii ordenó la ejecución de 150 prisioneros. Más de 10.000 personas fueron empleados como conejillos de Indias en los experimentos llevados a cabo por el Escuadrón 731. Ahora bien, arrestado por las autoridades estadounidenses de la ocupación al final de la Segunda Guerra Mundial, Ishii y otros líderes de este escuadrón iban a ser interrogados por las autoridades soviéticas. En cambio, Ishii y su equipo logran negociar, obteniendo en 1946 inmunidad sobre los crímenes de guerra ante el Tribunal de Tokio, a cambio de toda esa información que ellos recopilaron sobre estos experimentos que hicieron en seres humanos. A pesar de que las autoridades soviéticas deseaban hacerle juicio a toda esta gente, los estadounidenses, cuando revisaron la información, dijeron, ya esto es oro puro. Me los llevo, ¿sabes? No se los entregas a los soviéticos, estos son nuestros. Y entre ellos estaba el doctor Edwin Hill, cuyo reporte indicaba que la información era absolutamente inestimable, que jamás podrían haberse obtenido en los Estados Unidos debido a los escrúpulos respecto a experimentar con humanos. Es demasiado doctor Frankenstein. Sí, y que fue obtenida a muy bajo costo. Sí, bajo costo de ellos. Es de ellos, Qué exacto. Desgraciado. Ahora bien, el 6 de mayo del 47, Douglas MacArthur escribió a Washington, D.C. que datos adicionales tal vez pueden obtenerse algunos testimonios de Ishii informando a los japoneses involucrados que la información será retenida en canales de inteligencia y no será empleada como evidencia de crímenes de guerra. Finalmente el trato fue cerrado en el año 48 y esto quedó así. Ishii nunca fue procesado por ningún crimen de guerra. Fíjate, aquí tenemos, hay dos relatos sobre el final de los años de Ishii. Según Richard Drayton, un expositor de historia de la Universidad de Cambridge, él afirmó que Ishii se mudó posteriormente a Maryland, donde hizo investigaciones sobre armas biológicas. Esto se dice que no sucedió así. Yo lo dudo un poco. Según la hija de Ishii, Harumi, él se quedó en Japón, donde abrió una clínica en la cual atendía gratuitamente a sus pacientes. No, gracias. No, gracias. ¿Y qué médico gratis? No lo había visto así. Sí. En sus últimos años se convirtió al cristianismo, supuestamente, concretamente al catolicismo, se dice. Escogió mal la religión del final de sus días, ¿sabes? Después de todo lo que hizo, lo mejor es que se hubiese metido ateo. Llevó un diario, pero no hizo mención alguna sobre sus actividades durante la guerra. Nunca contó en su diario lo que él hizo en el Escuadrón 731, nada, o sea, eso no pasó. Si él no lo escribe, eso no ocurrió. No, y aparte hablamos de 10 años de su vida. Él finalmente, más de 10 años de su vida. Claro, él finalmente muere de cáncer de garganta a los 67 años. Coño, algo de justicia. Un señor llamado Masashi Kitano fue el comisionado funerario principal de Shiro Ishii. Y este señor fue compañero de él, fue uno de los miembros del Escuadrón 731. Dios. Ahora bien, las víctimas sin reparación. Fíjate, a principios de la década de 1980,
empezó un aumento de los relatos de guerra que hablaban explícitamente del rol del soldado japonés como victimario. ¿Qué pasa? Empezaron a decir, ya, estos tipos no son así como ustedes los ven, tan buenecitos como los ves, porque realmente el trabajo de Japón de lavado de cara posterior a la Segunda Guerra Mundial fue maravilloso. Claro, lo que pasa es que también la bomba, las dos bombas, influyeron en eso, ¿no? Rápidamente pasaron a ser víctimas, porque Exacto. además lo que les pasó fue terrible también. Sí. Entonces, No, es que el problema aquí siempre son los dirigentes. O sea, vamos a estar claros que este señor jamás hubiese podido llevar a cabo estas investigaciones. si no se les da el poder que se les dieron a estos científicos. Exacto, y la plata, porque esto costó una fortuna. Exactamente. Ahora, el gobierno chino, esto ocurre en la década de los 80, y el gobierno chino, por su parte, también comienza a recolectar evidencia como parte de una política de documentar los crímenes de guerra cometidos contra China. Y esto empieza a salir a la luz con mucha fuerza en el año 83. Esto fue un periodista del Washington Post llamado Tracy Dahl. En el reportaje de Dahl, un funcionario chino llamado Han Xiao dijo que lo más cruel que hicieron los japoneses había sido experimentar con prisioneros de guerra hasta su muerte. Al mismo tiempo, investigadores solicitaron acceso a archivos militares en Tokio para reconstruir la historia, una petición recibida con reticencia por parte del Estado japonés, según reportó el New York Times en 1999. El aporte más impactante, sin embargo, fue el de los propios japoneses que pertenecieron a la Unidad 731. Uno de ellos fue Yoshio Shinosuka, quien sirvió como médico militar en la base secreta, aunque dijo considerarse que en realidad él lo que era un criminal de guerra. Él sí lo admitió. Hubo ciertas testimonios individuales, sí, que sí han aportado un poco más de información de lo que ocurrió. Es lo que más da rabia de todo este asunto es que es el mismo gobierno japonés el que se negaba a reconocer este asunto. Tenías inclusive miembros de las unidades diciendo nosotros sí lo hicimos, como este señor. Sí, él dijo, de hecho, sí, la declaración que da la BBC es impresionante. Él dice, hice cosas que ningún ser humano debería hacer. Contó que había criado pulgas infectadas en ratas que tenían tifus, antrax, peste, cólera y todo para ser usado en contra del ejército soviético. Sí. También... Él fue uno de los que dijo lo de que... Los troncos. Que se referían a los oponentes como troncos. Y hay una declaración de él también fuerte sobre esto. Decíamos que habíamos cortado un tronco, luego dos troncos. Esto lo recordó Shinosuka. Es que es difícil decirlo así. Ok. Decíamos que habíamos cortado un tronco, luego dos troncos, recordó Shinosuka. La analogía fue abordada también por otro miembro de la Unidad 731, Toshimi Mizobuki, en una declaración de 1999 recogida por el New York Times. Eran troncos para mí, no se consideraban humanos, eran conspiradores o espías, así que ya estaban muertos. Ahora morían por segunda vez. Nosotros simplemente ejecutábamos una sentencia de muerte. ¡Wow! ¡Qué rudo esto! El escuadrón 731. ¿Qué pasó? ¿Quedaste? Sí. Quedaste un poquito drenada. Es que es muy feo, es muy feo. Por más que uno ya conozca este episodio de la historia y muchas veces hemos hablado de esto, como volverlo a leer te muestra que ese lado del ser humano que puede llegar a ser tan vil, ¿no? Y wow. Es que el sadismo, yo que no soy sádico, sí, pero el sadismo es una parte del ser humano bien fea, ¿sabes? Sí, sí, y que se tiene en mayor o menor medida, pero cuando se mezclan estos factores como el poder, los recursos para que puedas desarrollar eso. El nacionalismo ese extremo. Nacionalismo enfermo, esa deshumanización del oponente,
Y ¿sabes qué da miedo? Que uno siente que, me atrevo a especular a raíz de tantas cosas que uno está leyendo ahorita, de cosas que están ocurriendo en este momento, que hay como un resurgir un poco de esa vileza y de esa deshumanización del otro. Sí. Y uno dice, ay, que hay que tener más empatía, y suena como una frase hecha hueca, y realmente es necesario, es urgente. O sea, yo creo que, y te lo he dicho otras veces, que a los niños en las escuelas, por ejemplo, habría que inculcarles, así como es tan importante aprender matemáticas, historia, inculcarles a desarrollar la empatía. Y que estudiaran algo de filosofía. Y filosofía. Hay personas que pasan toda su vida sin tener pensamiento introspectivo. Ajá. Es decir, viven solamente para el estímulo externo. Exacto. Y en estos tiempos donde además el estímulo externo está tan ahí, tan al alcance, todo es un estímulo externo. Nos hemos deshumanizado. Tú lo ves en las mismas redes, la gente es capaz de decirse en las redes sociales las cosas más terribles porque están detrás de una pantalla. Lo de Exa es terrible. Sí. O sea, aparte, la manera en la que se atacan los unos a los otros por cosas súper estúpidas, a veces las respuestas son sobredimensionadas. Y esa violencia ya está trascendiendo de las redes al mundo real. Y lo estamos viendo en vivo. Y estamos, en cierta manera, paralizados porque además cada quien está en lo suyo. El mundo es un barril de pólvora. En este momento, esa es la sensación. Indudablemente es como si estuviéramos sentados en un barril de pólvora. Es la sensación. Y hay un montón de sociópatas con un yesquerito dándole a ver si se prende. Y se siente desde la microrrealidad que tengamos cada uno en nuestro día a día. Tú lo notas en la agresividad que puede haber en la gente en la calle, desde cuando conducen, etcétera, hasta las noticias a nivel internacional, versión macro, que uno ve y uno dice, bueno, eso no me afecta a mí hasta cierto punto. Pero hay como esa violencia y esa agresividad, no sé, expandida en este momento por todo el mundo. Y creo que la responsabilidad de nosotros acá, más allá de contar anécdotas históricas y de repente con estas dosis de humor negro que mucha gente de pronto no entiende y dice, ¿por qué se están riendo de eso? Es un mecanismo de defensa ante el horror. Creo que la responsabilidad de nosotros en parte es recordar estos episodios porque esto no termina bien. Sí, lo que la gente tiene que entender es que a veces la risa es una risa sin humor, es una risa cínica, que tú dices, o sea, no hemos cambiado nada. No. O sea, esto es una desgracia. No. Una desgracia. Como yo tengo un amigo que todos los días dice, uy, ¿cuándo va a llegar el meteorito? Bueno, por ahí viene, ahí anunció, la ONU activó un protocolo recientemente. Ay, Daniela, no me hagas hablar del proyecto Blue Beam, porque si aparte de eso aparece en el cielo una señal, un nuevo Dios, prepárate porque nos van a aplicar el Blue Beam. Ya hablamos del Blue Beam en un episodio de teorías de conspiración y para ese entonces nos reímos mucho de eso porque nos pareció un disparate. Ahora, eso fue en el 2021. Estamos en el 2025. El primer paso en el proyecto Blue Beam es un evento catastrófico a nivel mundial. Ok. Se hablaba en el proyecto Blue Beam de un terremoto. Ahorita puede ser un asteroide. Ya veremos. No, mejor no. Mira, vamos entonces a invitarlos a que nos sintonicen quienes están en Venezuela. Y ojo, quienes están fuera de Venezuela también. Sí, pueden por escuchar supuesto. el programa de radio en vivo a través de la página de Kiss FM, que tiene señal en vivo. Y además Kiss no es Kiss como la banda Kiss o como Beso, sino es KYS. Exacto. Y por ahí también pueden escucharnos cuando tengamos el episodio, los programas. Vamos a hacer el primer radio podcast de Venezuela. Sí, de hecho, estamos llevando el podcast a la radio. Daniela y yo discutimos mucho acerca de tratar de no repetir los episodios que tenemos aquí, sino llevar nuevos episodios a la radio, y eso significaría que es otro episodio aparte. Exacto, y eso también lo van a poder checar en nuestro canal de YouTube, que es, ustedes se meten en el buscador de YouTube y ponen @cosas muy importantes y ahí acceden a nuestro canal, donde van a poder no solo tener acceso a todos los episodios que ya hemos hecho, sino además a todo este contenido nuevo que se viene ya. Eso es ya. Y nuestros amigos de Patreon
estamos preparando lo que son los episodios de música. Ya el primero... Mucho más ligero que este contenido, porque también uno tiene que entrar en hay disociación para poder nivelar. El primero es sobre 1985, aprovechando que han pasado 40 años. Y ese es un año que musicalmente es muy rico. Estamos hablando que hubo Live Aid, después estuvo We Are the World. Exacto, nada más con eso, imagínense todo lo que se puede hablar de música del año 1985, y eso lo van a poder encontrar quienes se suscriban a nuestro Patreon. Este primero va a quedar libre para que todos aquellos que no se han terminado de inscribir y no han terminado de decidirse a remar, exacto, se animen a remar, porque les vamos a dar contenido, su dosis de ron como es debido, como hacen los piratas. Ya lo saben, métanse en patreon.com/cosas muy importantes. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @cosas muy importantes en Instagram y Threads. @podcastcmi. Y también, bueno, ya lo saben, nuestro canal de YouTube ya lo dijimos, y nos sintonizan entonces. Vamos a estar en Kiss FM los miércoles de 12 a 1. Y también tenemos unos micros que se llaman cositas muy importantes. Y es porque son corticos y chiquitos, por eso son cositas y no cosas. Micros de 2 minutos que van a estar sonando en rotativo en la radio. 2 veces al día. 2 veces al día, con diversas historias y datos históricos curiosos. Así que bueno, son cosas muy importantes, pero en chiquito. Exacto. Así que bueno, vamos a estar por ahí sonando bastante. Y bueno, si nos quieren consultar sobre algún proyecto que tengan audiovisual, su podcast, video podcast, contenido para redes sociales, su imagen en el mundo digital, ya lo saben, síganos en @el grupo muy importante, con muchísimo gusto, por ahí también los podemos atender. Bueno, les hablo Federico y Daniela, y nos escuchamos en el episodio 155 de Cosas Muy Importantes, donde Federico se va a poner un gran sombrero de papel gigantesco. de aluminio. Chao. Chao. Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.